Titulares. Novoa envió la terna para la Superintendencia de Competencia Económica. Proceso de renegociación con Telefónicas se cerrará en septiembre de 2024. Exportadoras ecuatorianas de camarón podrán volver a enviar sus productos a China. Novoa fusionó la Corporación Financiera Nacional con Ban Ecuador. Hombre con notificación roja de Interpol fue extraditado desde Colombia. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Bienvenidos a Noticias Oro Mar. Qué gusto saludarlos, Pedro, en este día viernes. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Katy? Buenos días, un gusto. Amigos televidentes también, saludos cordiales, bienvenidos. Aquí iniciamos Noticias Oro Mar, mucha atención. El Tribunal Contencioso Electoral resolvió este 6 de junio de 2024 aceptar la denuncia planteada por la fiscal general Diana Salazar en contra de Priscila Schettini y Angélica Porras por violencia política de género. Según lo publicado por Salazar, la sentencia es de primera instancia y aún puede ser apelada. En este sentido, el TCE resolvió imponerle las siguientes multas. A Priscila Schettini una multa de $22.500 y la suspensión de derechos políticos por 3 años, mientras que para Angélica Porras una multa de $13.500 y la suspensión de sus derechos políticos por 2 años. Además, se ordena a ambas personas no publicar por ningún medio ningún mensaje que aluda a la fiscal. También se ordena que borren de sus cuentas de X los mensajes que usen el hashtag Lady Impericias o que hagan mención al usuario de Salazar. Pero eso no es lo único, porque deberán colgar en sus cuentas un mensaje de disculpas por haber difundido agresiones contra la fiscal y acudir a un centro, Las Manuelas, para recibir 40 horas de formación. Y en otro tema, la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo continuó este jueves. Mientras el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, catalogó de infantiles las reacciones de la Asamblea Nacional, el presidente de la legislatura, Henry Kronfle, calificó al vocero del régimen de chismoso. El segundo round de la pugna política entre Carondelet y la legislatura prosiguió este jueves. Los contendores Henry Kronfle y Esteban Torres, desde sus respectivas y temporales trincheras, prendieron más leña al fuego. Imagínense regresar a la política de los chismes y no de las conversaciones formales, de estar tras bastidores y no de ser transparentes. Torres respondió inmediatamente y calificó de infantiles a las reacciones del legislativo. Quedaron en evidencia muchas de sus intenciones. El viceministro advirtió del uso del veto presidencial total a las leyes y reformas que apruebe el Parlamento, a la par que reveló que el procurador de la Asamblea ha pedido a la Corte Constitucional que deje sin efecto el veto total del Ejecutivo a las reformas a la ley de la función judicial, sin la posibilidad de que el gobierno la pueda revisar. Para que interprete que el veto del presidente realmente tiene razones constitucionales. La reforma plantea que los vocales del Consejo de la Judicatura, sobre los que tengan investigaciones por actos de corrupción, puedan acogerse a una licencia sin sueldo por 15 días. Según Torres, con este pedido, la legislatura quiere inducir al error a los jueces de la Corte. Kronfle dijo que el veto del presidente Noboa a la reforma a la ley de la función judicial llegó mal y que por eso tuvieron que acudir a la Corte Constitucional para que lo aclare. Y seguiríamos yendo a la Corte Constitucional las veces que sean necesarias, si se quiere, por declaraciones irresponsables y actuaciones irresponsables del vocero, ahora chismoso del gobierno, bloquearle a la gente las soluciones que le da a través de las leyes. El último punto de esta contundente disputa que mantiene entretenido al público es el tema de Verónica Abad. Esteban Torres afirma que el presidente Kronfle tuvo que este jueves cancelar la sesión en la que se pretendía incluir el exhorto al Ejecutivo para que respete la sucesión presidencial a favor de la vicepresidenta, porque les encontraron con las manos en la masa. El cruce de adjetivos entre gobierno y legislativo ha aumentado las tensiones. Ahora nos ratificamos. Esta político-dramática filática y patética novela continuará. Y con 75 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional archivó la Ley de Seguridad Digital, la cual proponía regulaciones para hacer frente
a las amenazas, riesgos e incidentes en el ciberespacio u otros entornos digitales. El legislador Carlos Vera, quien propuso su archivo, pues según él, si bien la norma cuenta con aspectos positivos en materia de seguridad digital, también genera dudas en la conformación de protocolos para El Ejecutivo envió este jueves al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la terna para designar al titular de la Superintendencia de Competencia Económica. El organismo deberá revisar los requisitos de los postulantes para determinar si cumplen o no y registran algunas inhabilidades que determinan la ley. El elegido reemplazará a Danilo Silva, quien ocupa el cargo desde 2018. Entre los objetivos está de esta superintendencia promover y defender la competencia en Ecuador, además de controlar el funcionamiento de los mercados. Y luego de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social descalificara a una de las opciones, se completó la terna para la presidencia del Consejo de la Judicatura. El presidente subrogante de la Corte Nacional de Justicia, José Swim, propuso al abogado y catedrático Mario Godoy, quien se une a la terna integrada por los juristas Telmo Molina y Dunia Martínez, quienes sí cumplieron con los requisitos previstos en el reglamento. En un plazo de 3 días, el ente responsable de designar autoridades verificará si Godoy cumple los requisitos. En la cooperativa Unidos Venceremos al norte de Guayaquil, la policía detuvo a alias Cholo, implicado en delitos como robo a mano armada, sicariato y secuestro. Además, sería parte del grupo catalogado como terrorista Las Águilas y registra antecedentes penales. La captura se dio tras labores investigativas. Durante la intervención se encontró un arma de fuego que estaría relacionada con varios eventos violentos en el distrito Florida. Entre los indicios decomisados se encuentran 7 cartuchos, una alimentadora y una motocicleta reportada como robada. Wilmer Chavarría Barre, alias Pipo o Tuerto, máximo líder del grupo delictivo Los Lobos, fue sancionado por Estados Unidos. Así lo informó la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro este jueves 6 de junio. En la sanción se establece que todas las propiedades de los integrantes de esta organización y de su cabecilla que se encuentran en Estados Unidos o posesión o control de otras personas están bloqueadas y deben informarse a la OFAC. Por su parte, el presidente Daniel Noboa reaccionó en X y agradeció el respaldo de este país en su lucha contra el terrorismo. Se tiene poca información de alias Pipo, solo se sabe que se hizo pasar por muerto durante la pandemia del COVID-2019. Sin embargo, fue mencionado años después en los chats del denominado caso Metástasis, donde se aseguraba que estaba vivo y en Europa. La Policía Nacional confirmó la extradición activa de un ciudadano extranjero con notificación roja de Interpol. Mediante un trabajo coordinado fue trasladado desde Colombia hacia Ecuador, luego de ser requerido por la justicia por el delito de secuestro extorsivo. El sospechoso habría exigido una gran cantidad de dinero para liberar a su víctima. Los agentes del orden indicaron que el ciudadano ya está a orden de la autoridad competente. Y en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, exactamente en las calles Cuba y Olmedo del barrio La Dolorosa, se reportó una funda plástica con un artefacto explosivo tipo granada en su interior. Tras recibir la alerta ciudadana, los organismos de control arribaron al lugar e aislaron al perímetro una cuadra a la redonda. Posteriormente, el personal de explosivos de Quito llegó para realizar la detonación controlada del artefacto. Y empezamos contándoles que este jueves 6 de junio, 4 personas que se dedican a la pesca resultaron heridas en un robo registrado en alta mar a 200 millas del puerto de Anconcito en Santa Elena. Según información preliminar, las víctimas habrían sido interceptadas por piratas que se trasladaban en una lancha color negro, quienes le robaron un motor fuera de borda y los atacaron con armas de fuego. Los pescadores, miembros de una misma familia, habían salido por la faena de pesca el miércoles 5 de junio desde el puerto de Anconcito, donde son oriundos. Los heridos
niños llegaron al puerto inmediatamente, fueron trasladados hasta una casa de salud, donde se confirmó el fallecimiento de uno de ellos, identificado como Fermín José Santana Santana, de 25 años de edad. Y con la firma del decreto 291, el presidente Daniel Noboa reformó 2 decretos referentes a la Corporación Financiera Nacional. El primer cambio se refiere a la reorganización de la CFN y el segundo se trata sobre la fusión con Banecuador. En el plazo de 90 días, la Junta de Política y Regulación Financiera procederá a actualizar las disposiciones relativas al programa de crédito para la Corporación Financiera BP como banca de segundo piso. Y luego de que el presidente de la República, Daniel Noboa, vetó totalmente la ley que obligaba a los pagos directos y automáticos a los GATS, en el legislativo se evidenciaron las reacciones. El presidente de la República, Daniel Noboa, emitió hace pocas horas un veto total al proyecto de ley reformatoria a varias leyes orgánicas para asegurar la asignación directa y oportuna de recursos de los ingresos permanentes y no permanentes a los gobiernos autónomos descentralizados GAT. La decisión del Ejecutivo inmediatamente causó reacciones en el Legislativo. El asambleísta de Construye, Gabriel Bedón, enfatizó que el veto total de Noboa a la ley que beneficia a los GAT claramente es una venganza de régimen al estilo políticos viejos y obtusos. Es inadmisible ir contra la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Que los recursos para los gobiernos autónomos descentralizados tienen que llegar puntual y oportunamente. Lo que en esta ley que nosotros aprobamos mayoritariamente en la Asamblea era garantizar que los 5 primeros días de cada mes, estos gobiernos autónomos descentralizados, que están compuestos por ecuatorianos, por personas que hacen su trabajo, les lleguen los recursos para que no se rompa la cadena de pago. En la bancada de la Revolución Ciudadana coincidieron con las declaraciones de Gabriel Bedón, pero fueron más allá, al señalar que si Noboa quiere iniciar una pelea con el Legislativo, lo va a tener que hacer solo. Primero que para pelear se necesitan 2, y en esta pelea el gobierno está peleando solito, porque acá no estamos peleando con ellos, más bien es una decisión de la institución, de los grupos parlamentarios y demás, ir tomando diferentes acciones, y en ese contexto, insisto, para pelear se necesitan 2, si el gobierno quiere pelear al menos con nosotros, que estamos de una orilla clara en términos ideológicos, no cuente, ¿no es cierto? La normativa establecía que el Banco Central haga las transferencias a los GAT, prefecturas, municipios y juntas parroquiales dentro de los 5 primeros días de cada mes. Con el veto total, esta ley no podrá ser tratada dentro del plazo de un año. Si había un veto parcial, el proyecto regresaba al legislativo, que ahora solo necesita de 72 votos para ratificarse en su propuesta. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y sobre este mismo tema, la presidenta del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, Paola Pavón, lamentó esta decisión del primer mandatario, afirmando que la ley buscaba hacer las transferencias económicas de manera puntual. Lo que buscábamos los gobiernos locales es que frente al incumplimiento de la Constitución y la ley de forma permanente por los últimos gobiernos, tener un mecanismo que evite esa triangulación. Queremos que las transferencias se hagan de manera puntual. Y asimismo, el municipio de Cuenca y la prefectura de La Suay rechazaron la decisión del Ejecutivo. Aseguran que aún hay montos pendientes por saldar. En el caso de ellos, se les adeuda desde marzo pasado. Desde Cuenca, este es el mensaje al presidente de la República, Daniel Noboa, luego de conocerse el veto total a la ley que garantizaba la entrega de recursos a los gobiernos seccionales del país. Lamentable el hecho del veto, no puedo decir otra cosa, porque esto es dar un espaldarazo, sin duda alguna, por parte de la Asamblea, a que nos paguen los recursos que nos corresponden. Como es un veto total, se tiene que esperar un año para volver a tratar, y se necesitará ahí ya tan solo 70 votos para que esa ley entre en vigencia un año más. Tendremos que esperar un año más, lamentablemente, los gobiernos. Juan Cristóbal Lloret recordó el sueño de los 221 municipios, las 23 prefecturas y gobiernos parroquiales, un modelo de descentralización. La Constitución es clara, los recursos tienen que ser predecibles, automáticos y directos. O sea, aquel que incumpla la Constitución es causal de juicio político, así nada más y nada menos.
Y es que el Ministerio de Finanzas con la capital Azuaya tiene montos pendientes desde marzo de 2024. El titular de esta cartera de Estado ofreció a Cristian Zamora, alcalde, saldar la cuota correspondiente a marzo, esta misma semana. Las obras que se hacen atadas a créditos que se han venido gestionando y por eso se hacen cierto tipo de obras. Pero para hacer temas adicionales dentro del POA de obras públicas es precisamente los recursos que por ley nos corresponde desde el Estado central. Entonces, obviamente eso complica la operación. Desde los GATS parroquiales aún no se ha emitido un criterio. Sin embargo, meses atrás no dudaron en salir a las calles para reclamar los recursos, también por los recortes presupuestarios sufridos. La CONAIE aclaró que no ha sido invitada a ningún diálogo con el gobierno sobre la eliminación del subsidio a los combustibles. El anuncio del gobierno sobre la eliminación de subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís generó reacciones al interior de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. En un comunicado, la entidad aclaró que no ha sido invitada a ningún diálogo ni encuentro relacionado a ese tema. Y aclaró textualmente: nuestra postura es clara, la eliminación de los subsidios profundiza la desigualdad y la crisis económica. Para los dirigentes de esa organización, la focalización de subsidios a los combustibles fue una propuesta técnica presentada para garantizar que el Estado cumpla con su función social y redistributiva. Además, para que no se despilfarren los recursos en beneficio de las grandes corporaciones que se enriquecen. Esta propuesta fue aceptada, firmada y luego incumplida por el expresidente Guillermo Lasso en las mesas de diálogo, que se instalaron tras el paro nacional de junio de 2022. Finalmente, la CONAIE ratificó la unidad de su estructura organizativa y el uso del derecho a la resistencia en contra de lo que llamaron neoliberalismo impulsado por el gobierno. Se comprometieron además a seguir consolidando un frente de lucha y resistencia desde las clases populares. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Mediante un oficio dirigido a Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas, la Municipalidad de Manta, en Manabí, expresa su rechazo y preocupación ante la solicitud de la Alcaldía de Cuenca para realizar el traspaso de la máquina de rayos X del Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro hacia la terminal de la capital Azuaya. Desde la Alcaldía de Cuenca justifican el pedido alegando que quieren convertirse en un puerto autorizado para el embarque de pasajeros desde el Aeropuerto Mariscal La Mar hacia las Islas Galápagos. Y el 6 de junio se instalaron las mesas con las operadoras de servicio móvil avanzado en Arcotel, con las que se busca la renegociación de los contratos de concesión del espectro radioeléctrico con Claro, Movistar y Tuenti, que fueron suspendidas en 2023. De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, el proceso se cerrará en septiembre de este 2024. Para nosotros y para todos los que estamos en esta mesa es muy importante poder llevar a cabo un proceso transparente, íntegro, correspondiendo y siguiendo todas las normativas internacionales y nacionales con respecto a la regulación y el crecimiento del sector de telecomunicaciones. Confío plenamente en el trabajo que estamos desarrollando. Hemos diseñado un proceso completamente transparente, limpio, con oportunidades de expresión. Y buenas noticias para las exportaciones de camarón ecuatoriano, porque la Administración General de Aduanas de China levantó la suspensión de compra a 9 exportadoras locales, que impuso en febrero pasado debido a los presuntos niveles de uso de preservantes no permitidos en su norma. La noticia la dio a conocer el Ministerio de Producción y Comercio Exterior a través de sus redes sociales, donde escribió que este relajamiento de medidas sanitarias permitirá una repotenciación en el flujo de exportaciones. Crisis de seguridad. Y mucha atención porque el presidente de la República, Daniel Noboa, entregó 10.500 chalecos a la Policía Nacional. El acto se cumplió en el comando de la Zona 8 en Guayaquil.
Es parte de las acciones que el gobierno ejecuta para equipar a las fuerzas de seguridad. La zona 8, una de las más conflictivas del país, recibió 10.500 chalecos de alta protección balística. El general Zapata destacó su utilidad. El día de ayer, señor presidente, mientras realizamos de la madrugada una intervención, un compañero policía fue disparado, perteneciente al GOE, y uno de esos chalecos le salvó la vida. Gracias, señor presidente. Únicamente tuvo hematomas, fue trasladado al hospital, pero como siempre la Policía Nacional, muy respetuosa de derechos humanos, fue aprehendido y fue puesto a orden de la autoridad competente. Pero seremos fuertes, señor presidente. Ya está Defensa Institucional acusándole por intento de asesinato a nuestro servidor policial. Pero uno de esos chalecos, señor presidente, que el día de hoy nos entrega, ha salvado la vida de un compañero policía. La lucha no es solo contra el enemigo externo de la delincuencia, también al interior de la policía habrá que sacar del canasto a las manzanas podridas. Vamos a continuar con nuestra lucha de dignidad institucional y con nuestro proyecto de autodepuración y de lucha anticorrupción. Veremos a muchos de nuestros integrantes, ojalá que no tantos, pero a los que sean necesarios, pagar con pena privativa de libertad sus actos de corrupción, porque no podemos permitir que la institución sea deshonrada. El presidente Noboa señaló que la tarea es de largo plazo, pues los grupos terroristas tuvieron el amparo y la protección de altos mandos en lo político durante mucho tiempo, pero se trabaja para desarticular dichas estructuras. Estos 10.500 chalecos que hoy entregamos a la Policía Nacional son de altísima resistencia balística para proteger la vida de nuestros héroes. Estamos claros que reconstruir nuestra seguridad no es una tarea de corto plazo, porque durante años los narcoterroristas se enquistaron en nuestra sociedad con poderosos cómplices en la política, en el sistema judicial, en el sistema de rehabilitación social. Hoy están amedrentados con los golpes que están recibiendo de un gobierno al que no pueden someter, de un gobierno que se ha convertido en la principal fuerza de cambio, de transformación, y que tiene el empuje de una juventud que lucha por su futuro. Se busca la ansiada profesionalización de la policía. La ministra Palencia anunció la aprobación de la Universidad de la Seguridad, ente que capacitará a los gendarmes a nivel técnico y universitario. Cristian Arias, Noticias Oromara. Y tras los rumores de fuga, el SNAI aclaró que el ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes permanece recluido en la cárcel La Roca en Guayaquil, donde ingresó desde marzo del 2024. El ex asambleísta Pablo Muentes no se ha fugado de la cárcel de máxima seguridad La Roca. Así aseguró el Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI, este jueves. En redes sociales se difundieron rumores de su presunta fuga de la prisión. Sin embargo, la autoridad penitenciaria explicó que Muentes se encuentra en el Centro de Privación de la Libertad Guayas número 3, en cumplimiento a lo dispuesto por las autoridades legales competentes. El exlegislador del Partido Social Cristiano es procesado por presunta comisión del delito de delincuencia organizada, en el marco de una investigación de corrupción en el sistema judicial de Guayas, en el caso Purga. Recordemos que Muentes fue detenido en su casa en la isla Mocolí, un lujoso sector de San Borondón, junto a su esposa. En su poder se hallaron relojes de lujo, joyas y dinero en efectivo. De acuerdo con la teoría de la Fiscalía, el ex asambleísta entre 2021 y 2023, a través de sus acciones reñidas con la ley, habría controlado la administración de justicia en Guayas, en beneficio de sus intereses, y sería uno de los líderes de la organización delictiva. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Amigos, estamos de regreso para contarles que Andrea González anunciará el 10 de junio su postulación para el cargo de la presidencia de la República. La oficialización de sus intenciones de terciar en los comicios 2025 se realizará en un acto y rueda de prensa en Quito. Allí también compartirá su plan de gobierno. González es ambientalista y fue candidata a la vicepresidencia en binomio con el periodista Fernando Villavicencio, quien fue asesinado el 9 de agosto de 2023. Y luego el periodista Cristian Zurita reemplazó a Villavicencio. Al final, el binomio Zurita-González quedó en tercer lugar en la primera vuelta del 20 de agosto del 2023.
Y el Movimiento Construye presentará una solicitud de juicio político en contra del juez electoral Ángel Torres, quien falló en contra del movimiento y determinó que sea eliminado como organización política, decisión que está apelada. Pero la responsabilidad política que tiene el señor Torres es por incumplimiento, por haber infringido el principio de seguridad, el principio de seguridad jurídica, el principio de legalidad y haber actuado contra norma expresa, donde claramente se establece que no existe sanción cuando existe un supuesto incumplimiento en la presentación de un balance ordinario. Esa responsabilidad política es la que será objeto de juicio político en esta Asamblea Nacional, con el respaldo de la bancada Construye y eventualmente con la votación mayoritaria calificada de la Asamblea Nacional. Y mucha atención porque el CNE emitió su criterio jurídico a la Procuraduría sobre la consulta del presidente Noboa en relación a si debe o no encargar la presidencia para la campaña por las elecciones de 2025. Que no es su facultad realizar interpretaciones de disposiciones normativas que deben aplicarse de acuerdo a la literalidad del texto, es lo que contestó la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del CNE a la Procuraduría General del Estado. Esto luego que fuera remitida al despacho de la presidenta del Consejo Nacional Electoral CNE, Diana Atamaint, la consulta realizada por el presidente de la República, Daniel Noboa, a la Procuraduría General del Estado sobre si debe o no encargar la presidencia para la campaña electoral de las elecciones de 2025. La pregunta del gobierno es acerca de la aplicación del inciso segundo del artículo 93 del Código de la Democracia, que se refiere a la licencia sin remuneración de mandatarios que aspiren a la reelección inmediata, habiendo sido electos como consecuencia de la disolución de la Asamblea, y se respalda en la sentencia de la Corte Constitucional que implica que una persona electa en dichas circunstancias completa un periodo sin considerarse uno nuevo para efectos de reelección. En este contexto, la Dirección de Asesoría Jurídica del CNE aclara que sus competencias están enfocadas a organizar, garantizar la transparencia y legalidad dentro de los procesos electorales. Asimismo, señala que el criterio emitido no es de carácter vinculante y se limita solamente a los términos de la consulta planteada. Cabe señalar que desde el gobierno han dejado ver que prefieren no encargar la presidencia a Verónica Abad, mientras que ella ha señalado que según la Constitución es algo que le corresponde. Tania Loor, Noticias Oromar. Y Manabí celebra 200 años de vida política provincial con una amplia agenda de actividades. En la siguiente nota, los detalles de algunas de ellas. Este 25 de junio de 2024, la provincia de Manabí cumple 200 años de creación política. Durante todo este tiempo, los manabitas han escrito la historia y fortalecido la cultura e identidad de esta provincia hospitalaria y productiva. En homenaje al bicentenario y el manabitismo, la prefectura ha planificado una amplia agenda de actividades para celebrar a Manabí. Por ejemplo, culturales, gastronómicas, artísticas, deportivas, económicas y festivales musicales. Las festividades ya iniciaron el sábado 1 de junio, pero aún hay eventos que están por realizarse y de los cuales la gente puede participar. El 10 de junio se llevará a cabo el lanzamiento de la candidatura de Manabí como región gastronómica mundial 2026. El 14 de junio será la adjudicación del Puente El Matal, en homenaje a la cantonización de Jama. Un día después, el 15 de junio, se desarrollará el 7º Festival Provincial del Maíz. Y por primera vez en la historia de Manabí, el 16 de junio se presentará la 9ª Sinfonía de Beethoven, una de las composiciones más hermosas de la historia del mundo. En este evento participarán en vivo 150 músicos y será en el Parque Las Vegas de Puerto Viejo. Además, en este acto se hará el lanzamiento de la canción Somos Bicentenarios. Mirly Macías, Noticias Oromar. Y la fiesta más grande del café se desarrollará en Manta. Se trata del primer torneo de alto nivel en la categoría de barismo, que será este sábado 8 y domingo 9 de junio a las 10 en el Museo Canceví. En este evento participarán 4 manabitas con el fin de clasificar al Mundial de Aeroexpress, que se realizará este año en Lisboa, Portugal.
El objetivo de este torneo es catapultar la imagen y comercialización del café de Ecuador y sus orígenes. Esta competencia también se incorporarán los pequeños baristas formados en los cursos vacacionales de la alcaldía y el ganador representará a Manabí en la final nacional de este torneo que será en Cotacachi, Imbabura, del 26 al 28 de julio. Estamos de vuelta con mucha más información. Organizaciones que trabajan con migrantes consideran que limitar las solicitudes de asilo a Estados Unidos no detendrá la migración irregular. La ruta a Estados Unidos se les complicó a los migrantes irregulares que sueñan con llegar al país del norte. Con la decisión de Joe Biden, quien a solo unos meses de las elecciones presidenciales tomó la decisión de limitar las solicitudes de asilo a 2.500 personas por día. Significa que 2.500 de todas las fronteras, de todos los puertos fronterizos, incluyendo los puertos y fronteras marítimas. Van a contar también los migrantes que quieren entrar por la Florida, los que quieren entrar por California, los que quieren entrar por Arizona, por Texas. Y que obviamente 2.500, eso lo hacen en una hora. William Murillo, de la organización privada 1800migrante.com, se basa en los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país, que detallan que desde octubre de 2023 a abril de 2024, un total de 94.000 ecuatorianos fueron detenidos, expulsados y deportados. Quizás va a parar un poco la migración, pero a medida que pasan los días, habrá más gente y más gente y más gente queriendo ingresar, y lo que va a pasar es que muchos ecuatorianos, muchos latinos, muchos migrantes no van a esperar y van a empezar a cruzar otra vez como hacían antes. El año fiscal está por terminar, faltan 5 meses. El temor de Murillo es que a término quizá 150.000 compatriotas serían detenidos, expulsados y finalmente deportados. La mano de obra es muy intensa, ahora mismo ya estamos en la época de verano, hay mucho trabajo. Cambiamos de tema. Un juez dictó prisión preventiva para el chofer de un bus intraprovincial que atropelló a algunas personas en la vía Quinindé Esmeraldas la tarde del martes 4 de junio. Este hecho dejó una mujer de 57 años de edad fallecida. Además, otras 4 personas resultaron heridas tras el arrollamiento. El siniestro de tránsito quedó registrado en una cámara de videovigilancia de la zona. La Fiscalía indicó que encontró elementos suficientes para formular cargos contra el ciudadano, quien será acusado por el presunto delito de muerte culposa. Y atención, un hombre fue secuestrado en el sector La Delia del Cantón Durán. De inmediato sus familiares se percataron y siguieron el vehículo mediante la aplicación de rastreo satelital. Cuando lograron darle alcance en el sector de la Atarazana, al norte de Guayaquil, los secuestradores lo cambiaron a otro vehículo y se lo llevaron con rumbo desconocido. Policías del distrito Modelo lograron capturar a un sospechoso y decomisaron un arma que fue hallada en el interior de la camioneta de la propiedad de la víctima, que quedó retenida por la policía. Al momento, agentes investigadores trabajan en el estudio de la rutina de escape a fin de dar con el paradero de la víctima y sus secuestradores. Y ahora pasamos al distrito Portete, donde se logró capturar a 3 menores de edad sospechosos de robar las pertenencias a unas personas de una despensa, hecho que quedó grabado en cámara de videovigilancia. Los individuos se movilizaban en un tricimoto y fueron rápidamente identificados en el sector de la 27 y Vacas Galindo. Posteriormente se comprobó que en su poder tenían el teléfono celular arrebatado a su propietario original, por lo que fueron asilados o aislados y puestos a órdenes de las autoridades competentes en casos de menores infractores. Fuimos alertados por parte de la ciudadanía en el circuito La Chala. Se había producido un asalto y robo a las personas que estaban realizando una compra en una de las farmacias del sector.
Es así que nosotros activamos el operativo Cerrojo con todas las unidades y pudimos localizar a una tricimoto en la cual se transportaba una persona mayor de edad y 2 menores de edad, las cuales, de acuerdo a las características que nos reportaron, coincidían con las mismas. De la misma manera, al realizarles un registro, se encontró el teléfono celular de una de las personas que fueron asaltadas en esta farmacia. Y una vez tomado contacto con las personas, las reconocen plenamente a estas personas. Nosotros, en este momento, hemos puesto ya órdenes a la autoridad competente para que realicen el trámite legal respectivo. Nosotros, con estas acciones, una vez más demostramos que la policía está para el servicio de los ciudadanos. Y este jueves 6 de junio, un adulto mayor fue asesinado en la parroquia El Cambio del cantón Machala, provincia del Oro. Los sicarios ingresaron al domicilio del hombre para ejecutarlo. Como Vicente Paul Arcentales Cabezas, de 66 años de edad, fue identificado el adulto mayor asesinado la mañana de este jueves 6 de junio en la parroquia El Cambio del cantón Machala, en la provincia de El Oro. El reloj marcaba las 9 de la mañana con 20 minutos, cuando sujetos armados con fusiles descendieron de un taxi, forzaron la seguridad de la vivienda del hombre y dispararon a matar, sin mediar palabra. La muerte de Arcentales fue instantánea, pues 2 de los proyectiles se alojaron en su espalda y 3 en la cabeza. Mientras todo esto pasaba al interior del domicilio, en la avenida aguardaba la unidad amarilla. Los verdugos salieron corriendo de la casa, se subieron al vehículo y huyeron con dirección a la vía Panamericana. Minutos después, a la escena arribó personal de la DINASEC y de Salud. Los galenos lamentablemente solo pudieron confirmar el fallecimiento de Arcentales. En los primeros 6 días de junio en la provincia del Oro se contabilizan más de 10 personas asesinadas. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Sucesos. Y un violento estrellamiento se produjo en la avenida Carlos Luis Plaza Dañín en Guayaquil. Un vehículo colisionó contra un poste y, según versiones de testigos, no se alcanzó a ver al conductor en el momento que huyó, pero se presume que se dio a la fuga por sus propios medios. Al sitio llegaron los agentes de tránsito para cumplir con el procedimiento de rutina, llevarse retenido el automotor y despejar la vía para facilitar la circulación vehicular. Y mucha atención, porque esta información viene desde la ciudad de Guayaquil, exactamente en el sector de La Prosperina, en la cooperativa 14 de agosto, donde un sujeto desconocido le robó la motocicleta a uno de los moradores, pero al momento de escapar no se percató que había una zanja, la cual le hizo perder el equilibrio y terminó en el suelo con todo y moto. El antisocial logró escapar a pesar de ser perseguido por la ciudadanía, pero afortunadamente el dueño recuperó su vehículo. Y en Guayaquil continuamos con más información. Cámaras de videovigilancia captaron el momento en el que una persona que se encontraba al interior de una camioneta fue interceptado por varios delincuentes armados que empezaron a disparar, pero el ciudadano rápidamente huyó del lugar. Los delincuentes abordan un auto para abandonar el lugar cuando se percatan que la persona de la camioneta dio la vuelta para perseguirlos. Esto ocurrió en el sector Las Acuarelas del Río. Y en otro punto de la urbe porteña, 2 delincuentes armados irrumpieron en un negocio ubicado en la primera etapa de La Alborada, al norte de Guayaquil, y se robaron varios objetos de valor y las pertenencias de las personas que allí se encontraban y que fueron amarrados de las manos. El asalto duró más de 5 minutos y todo quedó registrado por las cámaras de videovigilancia. Y seguimos con información en la Perla del Pacífico, y es que un delincuente que se había metido a robar en un reconocido supermercado, al intentar escapar se estrelló con la puerta de vidrio, lo que fue aprovechado por la ciudadanía para atraparlo y darle una golpiza. Posteriormente, personal de la Policía Nacional llegó para llevarse detenido al sospechoso.
Y en la ciudad de Riobamba, en la provincia de Chimborazo, exactamente en las calles Cuba y Olmedo del barrio La Dolorosa, se reportó una funda plástica con un artefacto explosivo tipo granada en su interior. Tras recibir la alerta ciudadano, los organismos de control arribaron al lugar e aislaron el perímetro, una cuadra a la redonda. Posteriormente, el personal de explosivos de Quito llegó para realizar la detonación controlada del artefacto. En el 2023, el IES en Ecuador documentó más de 15.000 accidentes laborales. Un experto en el tema asegura que es importante trabajar en una cultura de prevención. En Ecuador, los riesgos laborales son una preocupación grave con más de 15.000 accidentes registrados en el 2023. Esta realidad continúa siendo una preocupación global que afecta a millones de personas en todo el mundo. Es un tema crucial, ¿sí? Puesto que la accidentabilidad en nuestro país es un poco alarmante. Considerar que en el año 2023 se reportan 15.900 accidentes aproximadamente, que es un dato muy considerable. ¿Pero qué es considerado un accidente laboral? Cuando un trabajador se encuentra dentro de la organización, la empresa en todo momento, al 100%, es responsable de la prevención de riesgos laborales de ese trabajador. Si ese trabajador sale en comisión de servicios, ¿sí?, a realizar una actividad encomendada por el empleador o por el jefe inmediato, al 100% está protegido por el tema de riesgos del trabajo. Pero hay que demostrarlo que estuvo en comisión de servicios. Cada sector laboral implica riesgos específicos para sus colaboradores, dado que los entornos y materiales empleados varían considerablemente. En este contexto, es importante trabajar en una cultura de prevención. La cultura de prevención de riesgos laborales debe estar enmarcada como política dentro de la organización. Y dentro de esta declaración de política, el hecho de que los trabajadores sean partícipes de esta prevención de riesgos. Por ello, se ha vuelto imprescindible que las empresas cumplan con las normativas de seguridad y salud laboral, garantizando recursos e implementos adecuados para cada sector. El decreto ejecutivo 255 nos da algunas limitaciones. Miren, para empresas de un trabajador hasta 49 trabajadores, el empresario debe tener un monitor de seguridad e higiene en el trabajo. Para las empresas que tienen un nivel de riesgo alto, debe tener un técnico de prevención de riesgos laborales. Pero existen organismos que regulan el cumplimiento de estas normativas. Ministerio de Trabajo, como la Secretaría de Gestión de Riesgos, en tema de riesgos emergentes o riesgos mayores, y también riesgos del trabajo del IES. En resumen, los riesgos laborales continúan siendo una preocupación global que impacta de manera significativa en Ecuador. De ahí que se hace necesario implementar medidas de seguridad para proteger a los colaboradores. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Bien, con esta información estamos despidiendo este espacio de Noticias, amigos. Muchísimas gracias por su fiel sintonía y les deseamos que tengan un feliz fin de semana. Mi querida Katy, es viernes, pero también queremos anunciarles, amigos televidentes, que el día lunes tendremos precisamente una conversación con la asambleísta Ana Galarza. Y es que, Katy y amigos televidentes, hay un ambiente bastante hostil y especial entre el Ejecutivo y el Legislativo. Vamos a revisar algunos aspectos importantes porque hoy lo que el país quiere es que se combata la delincuencia y no que entre políticos nuevamente vuelvan a comerse como caníbales políticos. A nuestra... Entre chismositos. Oye, terrible. Bueno. Que tengan un excelente fin de semana. Buenos días, felicidades, que disfruten.